Lunes 18 de julio del 2022, qué gusto amigos televidentes saludarles. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Nosotros vamos a tener importante información para compartirla con ustedes, pero primero damos la bienvenida y saludamos a nuestro compañero Felipe Espinosa. ¿Qué tal, Feli? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Vero, como siempre, muchas gracias amigos televidentes. Esperamos que hayan pasado un fin de semana en familia, en casa, con los que más quieren y agradecerles como siempre por permitirnos ingresar hasta sus hogares. Vero. Correcto, hacemos enseguida una invitación también para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es, Radio Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Y ahora vamos enseguida a revisar los titulares de la jornada. Avanza el trabajo en las mesas de diálogo para definir las medidas de condonación y reestructuración de deudas en el sistema financiero. Aún no hay acuerdos en la Asamblea Nacional para designar a las 2 vicepresidencias vacantes. Comenzó la primera fase para suministrar 4.6 millones de vacunas al ganado bovino contra la fiebre aftosa. El Departamento de Policía Escolar de Miami se prepara ante amenazas armadas dentro de las aulas de clase. En los deportes, mañana concluyen los octavos de final de la Copa Ecuador con 2 partidos de interés. Liga visita al Imbabura y Aucas visita al Emelec. Vamos enseguida con el desarrollo de la información, amigos televidentes. Concluyó el trabajo de la primera mesa de diálogo referente a la banca público-privada. Esta tarde los representantes de las organizaciones sociales y el gobierno nacional firmaron los acuerdos que se enfocan en 4 puntos fundamentales. Vamos a revisar enseguida la jornada de este lunes. Cuarta jornada de trabajo de la mesa de la banca público-privada y parece que ya se ha visto un acuerdo entre el gobierno y las organizaciones sociales. Esperemos que sea hoy día para bien de todos. Creo que los temas es importante avanzar. Esta mesa hemos avanzado mostrando a las autoridades mucha flexibilidad, mucho deseo de atender las demandas. Este lunes los delegados de la mesa llegaron hasta el edificio de la Conferencia Episcopal para ultimar detalles. De la banca pública estamos claros y nos falta la banca privada. Otro de los temas de los créditos del $20.000 a 5% a 10 años, me parece que está caminando y me parece que es un acierto. Justamente hay 4 aspectos que se trabajan aquí: ampliar el beneficio de la condonación de deudas, la renegociación de financiamiento de créditos a 10 años plazo y 3 de gracia, la recalificación de los deudores en el sistema financiero y créditos en mejores condiciones para sectores populares y rurales. La recepción de las bases sí, nos han ayudado, nos han aportado. Y con el progreso de estas conversaciones se ha confirmado ya que el día miércoles se instalará una nueva mesa técnica, la tercera, en donde se tratará la temática de fomento productivo, mientras que el jueves se reinstalará la mesa de los subsidios a los combustibles, con la expectativa de que ya se tomen decisiones y se definan los mecanismos de aplicación. Carolina Basante, Noticias 7. Y durante las protestas lideradas por el movimiento indígena, el riesgo país se elevó luego de 18 días de la medida de hecho. Cuando se firmó el acta entre el gobierno y el movimiento indígena, se registró un descenso de este indicador. Sin embargo, actualmente no deja de incrementarse y ha alcanzado los 1.600 puntos. ¿Cómo le afecta al país? En la siguiente nota le contamos. El indicador riesgo país de Ecuador se duplicó en un periodo de 45 días. Pasó de 796 del 1 de junio a 1.600 puntos al cierre del viernes 15 de julio. Este es el más alto del último año. Pero ¿el ciudadano de a pie conoce qué significa el riesgo país? No me acuerdo. Bueno, no estoy muy clara con respecto a lo que es el riesgo país. Sí, es un parámetro internacional a través del cual se mide algunos factores para la posibilidad de ingresar al país o a determinado país las inversiones. En efecto, entendamos que el riesgo país, como su nombre lo indica, implica qué tan riesgoso es hacer inversiones en el Ecuador o en cualquier otro país. Mientras más alto es el riesgo país, menos probabilidades de recibir inversiones. ¿Cómo nos afecta entonces? El economista Jaime Calles lo explica. Hoy, si no tenemos inversión, no tenemos empleo. Y eso es uno de los factores que sí es importante anotar porque es un factor en cascada. Se hace también más complicado el financiamiento del Ecuador, tanto de empresas locales como del Estado. Es decir, si alguien quiere conseguir dinero en el Ecuador,
a este nivel de tasa de riesgo país, los bancos difícilmente darán crédito al Ecuador y darán crédito a las empresas y al Estado. No es la primera vez que se ha presentado este índice de riesgo país. Sin embargo, ahora hay que compararse con los países vecinos. Pero estructuralmente veo que con ellos no puedo. Con Colombia tiene 451 y Perú tiene 200. Es decir, que inclusive comparándome con mis vecinos, mi riesgo país es altísimo. Ahora el riesgo país del Ecuador es uno de los más altos de la región. Se ubica en tercera posición después de Venezuela, cuyo índice llega a 37.615, y Argentina, que tiene 2.754 puntos. Andrea Orbe, Noticias 7. En otro tema, amigos, aún no existe acuerdos en la Asamblea Nacional para designar a los 2 legisladores que van a ocupar las 2 vicepresidencias vacantes. Se prevé que este jueves sea la elección. Aunque el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, dijo la semana pasada que este martes se elegiría a uno de los 2 nuevos vicepresidentes. Entiendo que las distintas fuerzas políticas están dialogando sobre este tema. Eso no sucedió porque aún no existían consensos en la nueva mayoría. Marlon Cadena, de Izquierda Democrática, dice que con la salida de Yesenia Guamaní, uno de esos cupos le corresponde a esa organización política. El nombre de Joana Moreira es uno de los que toma fuerza. Por el mejor no. Y si es una compañera nuestra, en función de que se fortalezca la presencia y que vaya en beneficio del país, pues nosotros no tenemos ningún problema. En el movimiento oficialista es muy probable que no respalden a ningún candidato. Juan Fernando Flores confirma que ellos no propondrán ningún nombre. Porque cuando se trata de romper una estructura, siendo el primer poder del Estado, yo prefiero que los libros de historia nos digan que nosotros no fuimos partícipes de ello, a que simplemente bajamos la cabeza y nos arrodillamos ante los que ahora están en el poder. En las últimas horas trascendió de forma extraoficial que es muy probable también que el correísmo y el Partido Social Cristiano propongan candidatos. En el momento que se vayan a elegir, se deben poner los cuadros o los nombres que sean necesarios. Sigue sonando además el nombre de Mireya Pazmiño de Pachacutic Rebelde. El jueves a las 9:30 de la mañana el Pleno de la Asamblea Nacional sesionará para elegir a los nuevos vicepresidentes. Y el Consejo Nacional Electoral reconoció a Enrique Chávez como presidente del partido Izquierda Democrática, ID. Tras una sesión en la noche del 16 de julio del 2022, la decisión fue unánime. La designación de Chávez como presidente de la ID estuvo en disputa luego de que la convención del partido removió a Guillermo Herrera del cargo el 30 de abril. La resolución se tomó al observarse que la Convención Nacional cumplió con el estatuto orgánico del partido, con la participación de 16 directores provinciales, así como la convocatoria se hizo con base en las disposiciones estatutarias. Atención, amigos televidentes, una riña al interior del Centro de Rehabilitación Social de Bellavista en Santo Domingo de los Áchilas se registró la tarde de este lunes. Internos de diferentes pabellones se enfrentaron entre sí, por lo que un contingente de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas acudieron al lugar para controlar la mencionada situación. Extraoficialmente se conoció sobre 7 personas que habrían fallecido. Horas antes, en la cárcel de El Inca, en Quito, también se reportó un incidente, pero este ventajosamente no pasó a mayores consecuencias. Amigos televidentes, y al regresar de la pausa, 2 pitbull atacaron ferozmente a una mujer en Pelileo. Esto ocurrió cuando se limpiaba el lugar donde permanecían encerrados. Les invitamos, amigos, para que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y también en Twitter. Además, somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Y escuche con atención porque un tribunal de justicia ratificó la pena de 2 años de prisión en contra de la ex asambleísta de Alianza País, Norma Vallejo, sentenciada por cobros indebidos a sus colaboradores. Sin embargo, los magistrados determinaron aplicar medidas sustitutivas, por lo que Vallejo pagará su sentencia en libertad.
La ex legisladora deberá presentarse ante la Corte cada 8 días, no podrá salir del país sin una autorización judicial y deberá pagar la reparación integral a las víctimas en un plazo de 6 meses. Entre otras cosas, este caso de diezmos fue denunciado en el 2018 y es el primero de este tipo en tener sentencia definitiva. Mucha atención y cuidado con esto, amigos televidentes. 2 pitbull atacaron ferozmente a una mujer en Pelileo. Esto ocurrió cuando se limpiaba el lugar donde permanecían encerrados los canes. Este es el momento en el que los paramédicos llegan a atender a la mujer que estaba con el rostro desfigurado y entre la vida y la muerte. No, otras chicas sí, hermana. ¿Quién es Alexis? La Charo. Y no dice que es la hermana. Una parte del inmueble ha sido arrendado por lo que conocemos por el párroco, las autoridades de la iglesia de ahí, ha sido arrendada a unas personas. Estas personas han tenido sus canes en ese sentido y la señora que fue agredida estaba haciendo el aseo y limpieza de los patios. Los perros, al percatarse de una persona extraña, creo yo, o no sé si es que tuvieran otra actitud o alguna situación. El estado de la mujer de 47 años atacada es grave. La policía investiga este hecho. Al parecer, la tenencia irresponsable de los animales habría generado el ataque. Está grave la señora, estamos esperando que los galenos le estabilicen de mejor manera para nosotros poder seguir con los trámites pertinentes. Para expertos adiestradores caninos, las personas deben elegir cuidadosamente la raza de perro que van a tener y hacerse responsables de su crianza. Voy a tener un pitbull, si voy a tener un rottweiler, si voy a tener un doberman. Son perros potentes, son perros, no es que sean potencialmente peligrosos, son perros que necesitan justamente vivir claramente bajo jerarquías. Pudo haber sido que se sintió amenazado los perros y justamente por eso llegaron a atacar, ¿no? El Departamento de Servicio Público de Fauna Urbana del Gobierno Autónomo Descentralizado de Pelileo se hizo cargo de los animales que luego de los resultados de exámenes de temperamento podrían ser sacrificados. Amigos, ya hay que tener muy claro lo siguiente: no depende de la raza de los perros, de cómo reaccionen los mismos, sino de las condiciones positivas o infrahumanas, como en este caso, para que un perro reaccione de esta manera. Y no solo los perros, animales en general. Así es, como estábamos viendo en la nota, estos pitbull se encontraban en situaciones casi que lamentables, infrahumanas. Seguramente estaban encerrados, sin comida, sin atención, sin cuidado. Entonces sí vale la pena alertar, sobre todo a los amigos televidentes, para que en el momento en que puedan tener una mascota tengan la suficiente responsabilidad como para hacerse cargo y para brindarles también todo el cuidado y todo el cariño que necesita un animal doméstico. Así es, tener una mascota es una responsabilidad. Sí, efectivamente. Y ahora nosotros vamos a cambiar de tema, Feli. Así es, Vero, porque para que el Ecuador continúe como un país libre de fiebre aftosa con vacunación, desde este 18 de julio comenzó la primera fase para suministrar 4.6 millones de dosis al ganado bovino y así continuar con la exportación de leche y carne a países de América Latina, el Caribe y Asia. Hace 11 años que en el Ecuador se detectó el último caso de fiebre aftosa. Desde entonces, el país es considerado zona libre de esa enfermedad que perjudica al ganado bovino y bufalino. Por eso, el Ministerio de Agricultura inició la primera campaña de vacunación que tendrá una duración de 45 días. Termina el 31 de agosto. Hemos invertido 5.5 millones de dólares para conseguir 4.600.000 vacunas para vacunar a todo, inmunizar a todo el ganado en Ecuador. Al menos 200 productores de leche y carne se verán beneficiados. La vacuna llega proveniente de Colombia y es subsidiada en un 70% por el Estado. Es decir, los biológicos, agujas y la entrega de certificado. Y el 30%, o sea 60 centavos, eso lo cubrirá el ganadero. Luego de esta primera fase, entre diciembre y enero se efectuará una nueva inoculación de refuerzo. Porque son 33 operadores de asociaciones provinciales, ¿sí? Y 97 asociaciones pequeñas ganaderas cantonales, quienes realizan la labor de vacunación con alrededor de 1.200 brigadistas. La inmunidad está garantizada
por un año. Las dosis se almacenan en bodegas de agrocalidad en Pichincha, Guayas y Manabí, con temperaturas de 2 a 8 grados. Un país que tenga fiebre aftosa va a ser considerado un país de alto riesgo para la exportación, que afecta en la producción de los animales. Un animal o una vaca que se encuentre con llagas en la boca no va a poder alimentarse bien, no va a poder comer bien. Si tiene estas aftas en las ubres, no lo vas a poder ordeñar, vas a tener problemas de mastitis, vas a tener problemas de fiebre de leche, este tipo de cosas que los animales van a sufrir y obviamente no va a haber una buena producción. Ecuador aspira a ser en 2025 un país libre de aftosa, pero sin vacunación. Lautaro Andrade, Noticias 7. Vamos a cambiar de tema, amigos televidentes. Atención, porque la autopista Simón Bolívar preocupa a los ciudadanos por los accidentes de tránsito que allí se registran. Este fin de semana, por ejemplo, hubo una colisión de 4 vehículos en la que una persona lamentablemente perdió la vida. La velocidad impera en esta gran autopista que rodea al distrito metropolitano de Quito. Lleva el nombre del Libertador, pero en ella han surgido apodos como la Curva de la Muerte, una zona en la que se pierde pista y los accidentes son cada vez más comunes. Yo circulo todos los días y a diario puedo observar muchos accidentes. La velocidad permitida es de 90 kilómetros por hora para vehículos livianos y 70 para los de transporte público. Sin embargo, el exceso de velocidad no es la única causa para los percances. Los peatones que no respetan, se cruzan por donde pueden, por donde creen que es más rápido. También cuando está lloviendo se vuelve más resbaloso, jabonosa la carretera y pues ahí también ocurren accidentes. Como menciona el exsecretario de Movilidad, Guillermo Abad, la forma de mitigar el impacto negativo es mediante la conciencia de los conductores. El 95% de los siniestros tienen directa relación con el factor humano. ¿Esto qué quiere decir? Que es la persona la que está causando el siniestro de tránsito. Estamos en la avenida Simón Bolívar, una vía de alta velocidad donde pasa una gran cantidad de vehículos desde y hacia Quito. Sin embargo, los accidentes de tránsito es un problema en todo el país. ¿Qué tal si vemos las cifras de la Agencia Nacional de Tránsito? A escala nacional, en este 2022 se han registrado 10.592 siniestros de tránsito, en los cuales 9.019 personas resultaron heridas y 1.056 perdieron la vida. Las provincias con mayor siniestralidad son Guayas, Pichincha y Manabí. Tanto expertos como población en general instan a tener precaución a la hora de conducir y sobre todo evitar el consumo de alcohol al tomar el volante. La alta velocidad en fines de semana está potenciada con consumo de alcohol. A eso súmele que muchas veces, además de consumir alcohol y de exceso de velocidad, también se están distrayendo con el celular. Lautaro Andrade, Noticias 7. Y a la fecha en Ecuador se registran casi 1 millón de contagios de COVID-19 según cifras del Ministerio de Salud. Cada día existen 500 nuevos casos. Varias personas consideran que existe una ola de gripe o faringitis. Sin embargo, especialistas consideran que cualquier malestar respiratorio es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Ecuador pasó de un 5% de positividad viral a un 38% en tan solo 2 meses. Según el último reporte del Ministerio de Salud, diariamente existen más de 530 nuevos casos. Es decir, a nivel nacional, hasta el 17 de julio se registran 935.821 contagios. Para el epidemiólogo Esteban Ortiz, esto se debe a una razón. Que la gente básicamente ya piensa que el COVID se acabó. Parecería que la gente se aglomera cada día más. Ortiz señala que, aparte de las vacunas, debe haber un cambio conductual para evitar el incremento de casos. Hay gente mayor, vulnerable, que seguramente se cuida mucho, pero en cambio el nieto o el bisnieto irresponsable va a la casa a visitar al abuelo y les lleva el virus, ¿no? Y es que desde la ciudadanía habría una falsa percepción de una gripe o faringitis estacionaria, pues los síntomas más comunes como tos no se están considerando como COVID. No, el COVID no, pero sí gripe sí nos dio a todos en la casa. Sí pensamos que era, pero no nos hicimos ni los exámenes, nada. Sí he tenido gripe, pero siempre me dicen que es algo viral nada más. Sin embargo, expertos consideran que toda sintomatología respiratoria es COVID hasta que se demuestre lo contrario, y que la única forma es a través de una prueba PCR o de antígenos. Cuando usted tiene síntomas respiratorios, tiene que hacerse la prueba ese día. Y si es que usted tuvo un encuentro con alguien que salió positivo, usted debe esperar entre 2 a 4 días para realizarse la prueba
estando asintomático. Edison Saavedra, Noticias 7. Y la recomendación, amigo televidente, es que usted pueda acudir a los centros de vacunación. No deje pasar más tiempo. Vaya, vacúnese. Esto puede prevenir una desgracia frente al COVID. Ahora les contamos que desde este 18 de julio rigen nuevos lineamientos de ingreso al Ecuador en todos los aeropuertos del país para facilitar la llegada de los viajeros. Conozcamos cómo. Este domingo, para ingresar al Ecuador vía aérea se exigía la presentación de carnet de vacunación o una prueba PCR, pero desde este lunes se flexibilizaron las medidas y también se acepta prueba de antígeno. Exactamente, hoy se da una tercera alternativa con la admisión de la prueba de antígeno también negativa, con lo cual tenemos tres posibilidades, efectivamente, la presentación de carnet o certificado de vacunación o la prueba PCR o la prueba de antígeno. Según el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, la idea es facilitar la llegada de turistas a Ecuador. La idea es ir flexibilizando un poco los requisitos sin eliminarlos y estando conscientes de que tenemos que conciliar la movilidad que tienen que tener los turistas y los pasajeros de nuestro país con los criterios de seguridad que también nos impone el Ministerio de Salud. La medida también rige para los viajeros que quieren ingresar a Galápagos y aunque muchos desconocen de esta situación, dicen no tener problemas. Estoy esperando justamente que me revisen los papeles para ver si nos han solicitado, pero yo cuento con mi carnet de vacunación de cuarta dosis y también con la prueba PCR. Todos los viajeros mayores de 3 años deberán presentar uno de estos 3 requisitos. Con cualquiera, puede ser uno de cualquiera de ellos, carnet o certificado de vacunación o una prueba RT-PCR negativa de máximo 72 horas o una prueba de antígenos también de máximo 72 horas. Los encargados de verificar son las aerolíneas, al igual que revisar el cumplimiento de la declaración de salud del viajero, que se lo realiza de forma digital. La CENESID no asignará más presupuesto a las universidades para que realicen los procesos de admisión de nuevos estudiantes. Los establecimientos educativos deberán realizar este procedimiento a través de la autogestión. En rueda de prensa, la titular de la Secretaría de Educación Superior brindó detalles de la eliminación del examen de ingreso a las universidades. Para la entidad, esto implica que cada institución educativa superior tendrá que realizar sus propios procesos de admisión. Que cada universidad y cada institución de educación superior, en el uso de su autonomía responsable, maneje su propio sistema de admisión, pueda recibir a los estudiantes conforme a sus habilidades y competencias. Parte del proyecto que entrará en vigencia desde el próximo año es que las instituciones de educación superior puedan manejarse de manera autogestionada. Hay muchos organismos, empresas, consultoras importantes que pueden manejar este proceso por medio de cooperaciones que faciliten al sistema de educación superior. Varias universidades han mostrado su preocupación por el presupuesto que supone establecer un proceso de admisión. Sin embargo, desde la CENESID esto no es muy costoso. Un proceso de admisión no supone un costo desmesurado. Existen plataformas y metodologías para manejar un proceso de admisión que son fácilmente manejadas en el sistema de educación superior privado. Lo que sí se realizará es un acompañamiento en el proceso de admisión de estudiantes. Desde el día de mañana empezaremos a realizar talleres con las universidades en los cuales vayamos conociendo un poco cuál va a ser la metodología en las que ellos van a trabajar para sus procesos de admisión. Según la CENESID, cuando estaba vigente el examen de acceso a las universidades, de 90,000 postulantes, tan solo el 50% obtuvieron un cupo. Edison Saavedra, Noticias 7. Varios gremios de abogados y profesionales en libre ejercicio respaldan el pedido de juicio político en contra de vocales del Consejo de la Judicatura que se lleva en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Anuncian un plantón para el próximo jueves 21 de este mes. En la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional se tramita el pedido de juicio político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura. Los legisladores de UNES acusan a los vocales de la Judicatura Fausto Murillo, Ruth Barreno, Juan José Morillo y la expresidenta del Consejo María del Carmen Maldonado de supuesto incumplimiento de funciones en el proceso de la evaluación y destitución de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, mismo que fue declarado inconstitucional. Con esto concuerdan varios gremios de abogados. El Consejo de la Judicatura lo único que ha hecho en el país es una evaluación a la Corte Nacional de Justicia. Esta evaluación lo hicieron mal, a tal punto que la sentencia de la Corte Constitucional le manda a pagar al Estado ecuatoriano sendas indemnizaciones.
Para Ángel Horna, vicepresidente del Colegio de Abogados, es totalmente válido el juicio político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura y presenta sus argumentos. El Consejo de la Judicatura realiza un nuevo concurso para la Corte Nacional de Justicia. Ellos definieron en su instructivo quiénes iban a cada una de las especialidades o de las salas especiales de la Corte Nacional de Justicia. Eso es ilegal, razón suficiente para ser llevados a juicio político. Además, según Horna, la Judicatura en este concurso habría resuelto la temporalidad de los magistrados. Es decir, ellos ya tomaron la decisión de los que fueron designados qué tiempo deben durar en sus cargos. Señalan también que están dispuestos a presentar sus argumentos ante la Comisión de Fiscalización en la Asamblea. Por ello se convocaron a un plantón para este jueves 21 de julio. O creemos que es el momento de pedir a la Asamblea Nacional que asuma la función, echar abajo a todos los vocales del Consejo de Judicatura, que quienes asaltan el Consejo de Participación de manera ilegal tienen la calidad moral en este país para nombrar Contralor General del Estado, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura. Entonces estamos frente a una desinstitucionalización del Ecuador. Además, señalan que parte de la responsabilidad tendría también el Consejo de Participación Ciudadana por la demora en la designación de autoridades. Edison Saavedra, Noticias 7. Amigos televidentes, y al regresar de la pausa comercial, el Departamento de Policía Escolar de Miami-Dade se prepara ante amenazas armadas dentro de las aulas de clase. Regresamos enseguida. Muy bien, y pronto estaremos ya con nuestro compañero Fernando Estrada y los detalles de la información deportiva y continuamos analizando esta Super Copa América. Fer, cuéntanos, ¿qué tenemos para el segmento deportivo más adelante? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Un fuerte abrazo para todos los amigos televidentes. No se despeguen de nuestra pantalla porque acá en el noticiero tendremos noticias deportivas espectaculares. ¿Quieren conocer qué va a pasar en la Copa Ecuador? ¿Cómo se vienen los cuartos de final? ¿Quiénes se enfrentan? Bueno, lo vamos a tener acá. Asimismo, las novedades en el fútbol europeo. Robert Lewandowski, que ya está en Estados Unidos, en Miami específicamente, y se unió a los trabajos al mando de Xavi y el Barcelona español. Así que estén atentos que tenemos eso y mucho más para ustedes. Vamos enseguida con la información del mundo, amigos televidentes. Guatemala ha celebrado un funeral multitudinario para enterrar al primer repatriado que murió de asfixia en Texas en el mes de junio. El menor pereció deshidratado junto a otros 52 migrantes que iban hacinados en un remolque. El camión lo encontraron abandonado en San Antonio, en los Estados Unidos. Entre llantos y plegarias, Guatemala entierra a los primeros guatemaltecos que son repatriados de entre los 53 migrantes que murieron asfixiados de calor en un remolque en Estados Unidos el pasado mes de junio. En la tragedia murieron 21 personas de Guatemala. Este es el primer funeral, el de Melvin Huachac. El menor de 13 años fue enterrado en Zucúbal, su aldea natal. Una multitud de personas acudieron a arropar a la familia. El padre, que estaba en situación irregular en Estados Unidos, regresó para llorar la muerte de su hijo. Tomé la decisión de regresar aquí porque necesito el apoyo a mi esposa también y a mí. Gracias a Dios sí estamos consolando con él y cuando ella llora me consuelan a mí y a ella también nos consolamos, estamos ayudando bastante con ella. Los cuerpos de otros 2 menores han regresado este sábado a la aldea. Todavía no se ha establecido fecha para la repatriación de los restos de los otros 18 guatemaltecos. En el camión abandonado en San Antonio, en Texas, se asfixiaron también migrantes de México y Honduras.
Qué horror, qué situación. En otro tema, más de 14.000 hectáreas de bosques se perdieron en el departamento de Gironda, esto es al sudoeste francés. Los bomberos combaten contra varios focos de fuegos forestales sin control y vientos variables de intensidad en la zona. Incendios sin tregua en Francia, Portugal y España. Más de 14.000 hectáreas de bosque han ardido en el departamento de Gironda, en el sudoeste francés. Los bomberos combaten contra varios focos de fuegos forestales incontrolados, con calor y vientos variables en intensidad y dirección. Apenas me da tiempo desde que apaga un fuego y resurge de nuevo en otro sitio. Corremos de un lado a otro. Este lunes, las fuerzas de protección civil francesas han realizado más de 3.500 evacuaciones. Los pasajeros de este tren Madrid-Ferrol se quedaron parados junto a las llamas unos instantes en la provincia española de Zamora, con fuego a ambos lados de la vía antes de seguir ruta. Más de 30 incendios forestales en toda España han obligado a evacuar a miles de personas y han calcinado 220 kilómetros cuadrados de bosque y matorral. Cuando llegué, un auténtico infierno. La casa de mi madre, parte de ella quemada de atrás. Y bueno, pues sin palabras. En Portugal, un incendio forestal sigue sin control en Fundao, en la región de Castelo Branco. En la misma región, en Fatela, unos 400 bomberos intentan extinguir un incendio que avanzó el domingo 7 kilómetros en 3 horas. En estas dos localidades portuguesas, las llamas calcinaron varios campos agrícolas y algunas casas se vieron amenazadas. Mientras tanto, muertos y desaparecidos en las devastadoras inundaciones, pero esto en China. Los expertos afirman que estos fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más posibles debido al cambio climático. Las inundaciones repentinas en China han dejado al menos una docena de muertos y han puesto en peligro a miles de personas, según han informado este domingo los medios de comunicación estatales. En la provincia suroccidental de Sichuan, al menos 6 personas han muerto y otras 12 están desaparecidas, después de que las lluvias torrenciales inundaran varias localidades. Unas 1.300 personas habían sido evacuadas hasta el sábado. Mientras tanto, en la provincia noroccidental de Gansu se registraron otras 6 muertes. Las precipitaciones en un día y medio alcanzaron los 98,9 milímetros en las zonas más afectadas, casi el doble de la media de julio. Los expertos afirman que estos fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más probables debido al cambio climático. El aire más caliente puede almacenar más agua, lo que provoca mayores chaparrones cuando se libera. Las inundaciones en China se suman a los problemas económicos provocados por las estrictas medidas de cero COVID. 100 días de movilizaciones en Sri Lanka. Las protestas dan tregua para la formación de un nuevo gobierno y la designación de un nuevo presidente el próximo 20 de julio. Movimiento de protesta de Sri Lanka alcanza los 100 días de movilizaciones, calmando sus ánimos tras las multitudinarias acampadas en Colombo que forzaron la dimisión del presidente Gotabaya Rajapaksa. Las protestas ahora dan tregua para la formación de un nuevo gobierno y para la que los partidos políticos ya trabajan por llegar a acuerdos que den pie a la designación de un nuevo presidente el próximo 20 de julio. La grave crisis económica e institucional que afecta al país queda reflejada en los cortes de electricidad y la escasez desde hace meses de alimentos, combustible y medicinas. Nuestra principal lucha ha sido echar a Gota, pero aún no ha terminado, decía esta srilankesa. Y es que siguen siendo muchos quienes reclaman también la dimisión de Ranil Wickremesinghe, designado presidente en funciones el pasado miércoles, quien anunció su intención de dimitir en un principio, aunque ahora rechaza hacerlo. El Parlamento debe designar este miércoles al nuevo presidente interino que estará a cargo del país hasta 2024. Entre los varios nombres que suenan para ese puesto está el del líder opositor Sanjit Premadasa, que lo tendrá difícil pues la formación del expresidente Rajapaksa ostenta la mayoría de los escaños parlamentarios. El gobierno resultante tendrá que recobrar la calma en Sri Lanka y retomar las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional sobre un posible rescate financiero del país. Mientras tanto, el presidente de Ucrania anunció la destitución de la fiscal general y del jefe de la Agencia de Seguridad Nacional ucraniana. Ambos podrían haber colaborado con los servicios de inteligencia de Rusia.
En su alocución nocturna a la nación, el presidente Zelensky anunció la destitución de 2 de sus altos cargos porque habían salido a la luz muchos casos de colaboración con Rusia en sus departamentos. Tales delitos contra los cimientos de la seguridad del Estado y los vínculos registrados entre funcionarios ucranianos de seguridad y servicios secretos rusos plantean serios interrogantes sobre sus respectivos líderes. Responderemos de forma adecuada a cada uno de esos interrogantes. Por ello, hoy he decidido destituir a la fiscal general y al jefe de la Agencia de Seguridad Ucraniana. Iván Bakanov, amigo de la infancia de Zelensky, dirigía la SBU, el Servicio de Seguridad de Ucrania. Irina Benediktova ejercía como fiscal general del país. Llevó a cabo la investigación a Rusia por crímenes de guerra tras las masacres de Bucha e Irpin. La lista de infiltraciones rusas en el aparato estatal ucraniano es larga. Desde el inicio de la invasión, políticos, altos cargos y funcionarios públicos han sido detenidos bajo sospecha de espionaje o sabotaje. No obstante, este último episodio eleva la crisis a un nuevo nivel. Mientras Rusia bombardea ciudades ucranianas a diario, el temor ante la quinta columna de Moscú está más presente que nunca. Ahora les contamos, amigos televidentes, que el Departamento de Policía Escolar de Miami-Dade se prepara ante amenazas armadas dentro de las aulas de clase. Diversas agencias de seguridad están coordinando un objetivo clave: la reducción del tiempo de respuesta. Una situación de amenaza armada dentro de las escuelas es una alerta en la que el Departamento de Policía de Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade refuerza su preparación. Diversas agencias de seguridad en el sur de Florida trabajaron en un simulacro de ataque dentro de las aulas en una escuela de Miami, en un escenario con condiciones que sometían a los oficiales al estrés de un posible tirador. No hay nada más importante para un padre saber que dejan a sus niños en las escuelas y que van a regresar sin tener que recibir una llamada en la cual se van a enterar que sus hijos a lo mejor han muerto. Además de policías, en el simulacro también participaron paramédicos entrenados en el ingreso de áreas en riesgo por amenaza armada. Cada movimiento era evaluado por los instructores ubicados en pasillos y en aulas. Inmediatamente, nuestros policías, como saben el plantel, saben los colegios, saben responder dónde el problema puede existir y inmediatamente pueden coordinar con las distintas agencias. Este entrenamiento cobra mayor fuerza luego de las críticas a la respuesta policial ante la masacre en Uvalde, Texas. Duró más que una hora o cerca de una hora a entrar a confrontar el tirador activo en esa escuela y básicamente aquí eso no va a pasar. La masacre ocurrida en Uvalde en mayo de este año cegó 21 vidas. José Perralete, Voz de América, Miami. Enseguida damos paso, amigos televidentes, a un resumen internacional de noticias. Reino Unido declaró la alerta roja debido al calor extremo. Con este anuncio, las autoridades advierten de que las altas temperaturas ponen en riesgo la vida. De acuerdo a los datos oficiales, en los últimos días, España reportó 360 fallecidos, mientras que Portugal 659, a causa de los elevados índices de calor. Las altas temperaturas dan paso a los incendios forestales en España. Un bombero y un pastor fallecieron en la provincia de Zamora durante un siniestro en Tábara. Otros 2 bomberos que luchaban contra el fuego fueron hospitalizados debido a que sufrieron quemaduras e intoxicación. Alemania es la sede de la 12ª Cumbre Climática. El encuentro tiene como objetivo primordial adoptar medidas urgentes debido al calentamiento global. En la cita se intenta hacer un llamado de atención para que los líderes implementen acciones inmediatas frente a la crisis climática para reducir la exposición de los niños a las peligrosas olas de calor. En Ghana se detectó el virus de Marburgo, similar al del ébola. Hasta el momento 2 personas han fallecido a causa de esta enfermedad. Los síntomas que se presentan son fiebre, diarrea y vómitos. En el país africano se cuentan 100 casos, todos permanecen en cuarentena. No existe vacuna ni tratamiento contra este mal.
Y después de la pausa, amigos televidentes, en los deportes, el futuro de Luis Suárez, tendencia mundial en Twitter. Entérese por qué, ya le contamos. Así es, Vero, querida, amigos televidentes, el fútbol femenino llegó para quedarse. Amigos, es todo por hoy. Despedimos las noticias. Gracias, como siempre, por permitirnos ingresar hasta sus hogares. Así es que descansen y recuerden que mañana tenemos una cita con ustedes a las 7 horas en punto aquí en Noticias 7 para contarles cuáles son las novedades del ámbito nacional e internacional. Hasta entonces, muy buenas noches. Hasta mañana.